Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogos para hablar de un tema difícil, fuerte, pero del cual se tiene que hablar, que eso es lo importante. Hablar de violencia sexual generalmente se piensa en las mujeres como víctimas, pero sabemos que también son muchos los hombres que han sufrido un abuso sexual y el cual pues no lo hablan. En este programa queremos escuchar sus historias, queremos saber qué hay detrás de su silencio. Hoy hablaremos de hombres sobrevivientes de abuso sexual. Los invito a que se queden con nosotros y de antemano pues agradezco a todos los que han compartido sus historias con nosotros y los que las van a compartir a lo largo de este programa. Bienvenidos y muchas gracias por la confianza en Diálogos en Confianza, vaya la redundancia. Óscar Virués, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días. Pues sí, un tema importantísimo de tratar en la televisión mexicana y de cualquier país del mundo, diría yo. Y sí, pues fíjate que para comenzar con las redes sociales rápidamente nos comenta Tere Martínez en Facebook. Son muy comunes, solo que no se denuncian igual que el abuso a mujeres, como comentabas tú. Y pues hoy justamente, bueno, las y los especialistas a quienes saludo con mucho gusto, seguramente escucharán y hablarán acerca de todas las vivencias que hay en una persona cuando vive un abuso sexual, desde luego. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todas las personas que diariamente se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y la liga para ver el programa completamente en vivo a través de internet es www.canal11live.tv/internacional/. Y además quiero presentar también con gusto a Alberto Ángel Ruiz Ortiz, psicólogo del área infantil de Adivac. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenos días, mucho gusto en conocerles y bueno, pues para hablar de este tema por demás complejo y que finalmente pues atañe a más hombres de los que se pudiera imaginar y que día con día pues se van sumando a esta terrible lista de niños, adolescentes y adultos que viven violencia sexual. Así es, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, bienvenidos. ¿Y les parece si para comenzar vemos el siguiente testimonio? Mi abuelo era sacristán en una iglesia. Él ya llevaba años, tenía yo una tía que es monja. Ella llevaba sus años también en la vocación y todo. Y mi familia lo que quería era pues que me adentrara más, ¿no? A poder ser alguien o enmendar mi vida a Dios. Entonces mi madre empezó a mandarme con mi abuelo a ayudarle a la iglesia. En ese tiempo estaba un padre español. Llegó otro padre que era de aquí del DF. Este padre cuando llegó iba a comer allá con nosotros a la casa de mi abuelo. Entonces empezó también a meterse mucho, ¿no? A tener el agrado de la familia. Entonces él les empezó a decir que no había problema, que él me podía empezar a preparar, ¿no? Para que yo en algún tiempo, si así lo decidiera, podía entrar. A mi familia le pareció bien, a mi madre le dio alegría, pero yo sentía desconfianza hacia esta persona, ¿no? Él me empezaba a hablar mucho de sexo. Nunca salía de otra cosa más que estarme hablando en los primeros días de puro sexo. Que el hombre, la mujer, cuántas veces tenía relaciones, que si a mí se me había desarrollado mi miembro, todo eso, que si estaba desarrollado, todo eso, ¿no? Y a mí se me hacía muy ilógico. Él me decía que todo eso no se lo tenía que contar a mi familia, ¿no? Que nada más era parte del proceso al principio. Como a la semana tuvimos un encuentro ahí de jóvenes y todo. Él le pidió permiso a mi familia para que yo me quedara. Y ese día pues pasó el evento, me invitó a cenar, tomé, creo era té, perdón. Yo me empecé a sentir mareado nada más, me empezó a tocar mis partes. No tenía movimiento en sí, no tenía movimiento en todo mi cuerpo, ¿no? Lo que hizo fue así como arrastrarme y llevarme a un sillón.
me empezó a desvestir, me empezó a agarrar mis partes, empezó a desvestirse él. Y en ese momento pues sí, me volteó, ¿no? Era muy duro para mí, ¿no? La verdad, ¿no? Porque perdí así como la fe hacia Dios, ¿no? En ese momento, ¿no? Y sí lloraba, ¿no? Las noches. Nada más de estar recordando pues el momento sí me dolía mucho. No podía dormir, soñaba que estaba a mi lado, soñaba o sentía el olor de todo su cuerpo, todo eso, ¿no? Me producía mucho asco. Yo viví mucho en depresión durante todos estos años. Sí llegué a formar un hogar, porque sí llegué a formar en un tiempo un hogar, que de igual manera fracasó. Por lo mismo, ¿no? Mis depresiones, mi autoestima está bajo. Sé que sigue sirviendo, sé que está en una iglesia. El miedo es ese de que durante 25 años que me van a decir también, ¿por qué no viniste cuando te lo hice? Entonces, pero a veces veo así como que me siento culpable de no hablar para poder pues quitar a una persona que está haciendo mucho daño también. Sí. Es algo que trabajo el día de hoy porque con terapia es lo que tengo que estar manteniendo y manteniendo y manteniendo esa estabilidad que el día de hoy pues, me están dando, ¿no? Para poderme sanar de todo esto. Agradecemos este testimonio aquí en Diálogos en Confianza. Ahorita vamos a platicar sobre él con los especialistas y quiero darles la bienvenida precisamente a ellos. Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. Bienvenido, Francisco. Gracias. Está con nosotros Ana Laura Rosas Bucio, psicóloga especialista en violencia sexual en hombres y directora general del Centro de Capacitación Profesional Industrial y Personal SC, CECAPIP. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Laura Martínez, psicóloga y directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias. Y también está con nosotros Roberto Garda, sociólogo, director de Hombres por la Equidad, AC. Bienvenido. Gracias. Roberto. Gracias. Y bien, pues como veíamos en este testimonio, a pesar de que han pasado muchísimos años, él no puede abrir todavía el abuso sexual del cual fue objeto. ¿Por qué se guarda silencio después de que se sufre una agresión sexual? Bueno, yo creo que vale la pena considerar, meditar, recordar cuáles son las exigencias que se le hacen a los individuos de sexo masculino, a los varones, a los hombres, por el hecho de ser hombres. Se espera que sean fuertes, valientes, que solucionen todo, que nadie los pueda sobajar, humillar, deben de resolver todas las cuestiones y son los que proponen el encuentro erótico sexual. Lo proponen o lo llevan a cabo. A veces cuando se les pide que se definan por qué eres hombre, pues porque no soy mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres son para someter. Digo, esto es en lo que piensa una gran cantidad de personas. Entonces, si como hombre sufro, padezco una agresión de ese tipo, se va a oír muy feo, pero así lo consideran varios, bajo de categoría. Y ya no soy hombre, soy como si fuera una mujer. Entonces, manifestar esto, me sucedió esto, es terriblemente difícil y a veces lo guardan. Aquí el caso es uno muy frecuente, fue por un chavito, pero a veces también le ocurre a hombres de edades como las aquí presentes o de las nuestras y acontecen cosas similares. Yo comenzaría por ahí. Hay una gran exigencia para que los hombres no seamos sometidos por nadie más. Y si esto acontece, es muy vergonzante y siento que ya no soy hombre. Laura. Pues es que hay muchos mandatos sociales, ¿no? Lo que comenta Paco. Y esos mandatos sociales coartan a las personas. Esto no quiere decir que los hombres no lo digan por eso, ¿no? Yo creo que también tienen mucha vergüenza y mucho miedo de que no les crean, ¿no? Y que hayan sido sometidos por una cuestión de poder, que eso es, yo creo que lo más importante que pasa en una violencia sexual, que es el uso del poder, ¿no? La otra persona te está sometiendo a situaciones que tú no quieres,
a condiciones que tú no quieres. Y que no forzosamente tiene que llegar a una penetración, ¿no? Claro. O sea, sí tiene que ver con contactos físicos del cuerpo, con insinuaciones, ¿no? No es forzoso que haya una penetración para que estemos hablando de una violencia sexual. Por decir, en este caso él comenta que le hablaba abiertamente de sexualidad del sacerdote, ¿no? Sí. El hablarle a un niño de sexualidad tan abiertamente, ¿se puede considerar una agresión sexual? Mira, que hay que tener un poco de cuidado porque ¿a qué nos referimos con hablar abiertamente? Porque llamar las cosas por su nombre no ha abusado sexualmente a nadie. Decir las cosas como son, las funciones, la parte, por ejemplo, en el caso de los niños, la parte de higiene, autocuidado, esas cosas, no es abusar sexualmente. Yo pensaría que realmente a lo que se refiere el testimonio es a decir, me hacía explícita la relación sexual de una manera probablemente grotesca, morbosa, sucia, que eso sí se considera abuso sexual. Aquí hay que tener cuidado, la línea es muy delgada, muy delgada, porque entonces, por ejemplo, yo he tenido casos en donde es que se desnudaba enfrente de mí y la pregunta de repente de los padres es, ¿está bien desnudarse o no? Le digo, no, el problema nunca ha sido la desnudez, el problema es la intencionalidad que traes en eso. El problema es cómo estás manejándolo como parte del sistema educativo, edades, contextos, el niño quiere, no quiere, o sea, hay sutilezas aquí. Yo lo que te diría es, si la persona, joven, niño, adulto, lo vive como una experiencia abusiva, no hay vuelta. Yo creo que algo también bien importante, que lo vemos en el caso, y que pasa con niños y niñas, es la seducción. Yo creo que eso es lo más relevante en niños, en pequeños, ¿no? En las personas adultas, hombres adultos que viven violencia sexual, no hay tal, ¿no? O sea, se van contra ti, se van contra tu cuerpo, te utilizan, te someten de una manera que en los dos casos es muy fuerte, ¿no? Acá los violadores con los niños y con las niñas generalmente seducen, ¿no? Se empiezan a acercar poco a poco, te dan dulces, incluso hasta engañan a las mamás o a los papás, ¿no? Me deja cuidar a su hijo o me deja que le regale X, Y, y entonces muchas veces no se imaginan qué es lo que está buscando el agresor, ¿no? El violador. Sí, de hecho él lo comenta en el testimonio, ¿no? Que su mamá estaba muy contenta de que se acercara al sacerdote porque dijo, a lo mejor él tiene la vocación y él lo puede guiar por este camino, ¿no? Aparte de las conductas que ustedes estaban ahorita comentando, ¿qué otras están tipificadas como abuso sexual? ¿Cuáles pudiéramos señalar? Es que perdóname, sí, adelante. Ayúdame. En delitos sexuales sí hay diversos tipos de conductas, ¿no? En el Distrito Federal está el hostigamiento, el abuso sexual, las miradas el estupro, las miradas. que eso entra en el hostigamiento. Entonces, en cada una de estas conductas que te estoy mencionando, que está muy bien encajonado y que en el aspecto legal están muy delimitadas, ¿no? Ahí sí hay la violencia sexual, el delito de violencia sexual tiene que ver con la penetración, específicamente penetración. Y los demás no tiene que ver la penetración, ¿no? Puede haber cualquier otra conducta sin que haya penetración. En el aspecto emocional, por ejemplo, en el caso de Adivac, a nosotras no nos interesa el tipo penal, ¿no? A nosotras lo que nos interesa es cómo se está sintiendo la persona, ¿no? Si la persona, por lo que vivió, se está sintiendo mal, se está sintiendo incómoda y siente que su vida no la está viviendo con una calidad adecuada de vida, entre comillas, ¿no? Y ella acude o él acude a decir, me siento muy mal por lo que viví, tengo intentos de suicidio, no me puedo relacionar sexualmente con mi pareja. Y lo que nosotras hemos visto en las personas adultas y adolescentes es que algunas o tienen intentos de suicidio o otras ingieren alguna droga, ¿no?
alcohol, marihuana, no sé, ¿no? Entonces, yo sí haría la diferencia entre lo que es el aspecto legal y lo que son las emociones, ¿no? A nivel social. Fíjate que a mí algo que me llama Sí, mucho la Robert. atención de este caso es el uso, hablando de esta información que le va dando quien violenta, es el uso que le da el uso que hace de la información para ir preparando un terreno de control. O sea, en última instancia no es una información para reeducar, para orientar, para que aprenda y se proteja. No, es una información que es dada sobre sexualidad, en donde hay un mensaje implícito de te va a pasar a ti. Y entonces yo creo que ahí es cuando papás, mamás, educadoras, tenemos que ser bien cuidadosas y bien cuidadosos de cómo transmitir la información sobre la sexualidad. Y cómo, como gente que cuidamos, escuchar cómo se la dan a nuestras hijas, a nuestros hijos, a la gente cercana a nosotros, porque efectivamente una mirada inocente, y es que en el tema de sexualidad y violencia sexual no se puede ser inocente, o sea, de veras, ahí sí es prepararse, tomar talleres, informarse. Una mirada inocente diría, efectivamente, ay, que mira, qué bueno que mi hijo va con esta persona y que le está hablando de sexualidad. ¿Te parece si continuamos con esto después de la pausa? Claro. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros y tenemos ya algunos comentarios en las redes sociales y llamadas telefónicas. Yo supongo que la mayoría también serán anónimas, pero bueno, respetamos desde luego su silencio, pero gracias por compartir sus experiencias. Esta es la pregunta de una mamá, bueno, es anónimo, pero dice, ¿en qué momento puede considerarse hablar de sexo con los hijos como abuso sexual? ¿O qué tanto tengo que hablar de sexualidad y a partir de qué edad, pero para no causarles a ellos un problema en este asunto? Esta es una pregunta interesante y otra es, si yo viví un abuso de muy pequeño y ahora soy adulto, ¿puedo denunciarlo todavía? Estas son las dos principales dudas que me parecen muy interesantes. Claro, y que sería importante contestar, porque de hecho también en el testimonio él dice que lo está diciendo después de 25 años. En este caso, ¿pudiera él denunciar? ¿En qué momento prescribe el delito? El delito prescribe, parece que a los 8 años, pero sí hay una propuesta en la Cámara de Diputados de que las personas que son adultas, que vivieron violencia sexual en la infancia, lo puedan denunciar y todavía se pueda seguir un proceso legal. Ajá. Sin embargo, los operadores de justicia en nuestro país necesitan pruebas para configurar un delito. Entonces, no debería yo de decirlo, porque se tiene que promover la denuncia, ¿no? Esta cultura de la denuncia. Se tiene que decir lo que se está viviendo. Pero lo que nosotras vemos, y yo creo que ustedes también lo han visto, es que se revictimiza cuando van a solicitar un acceso a la justicia. Y cuando acaba de pasar no te creen, ahora sí ya pasaron muchísimos años, es muy complicado, ¿no? Configurar un delito. Puede servir para que quede en la estadística, ¿no? Para que vean porque al sistema lo que le interesan son las estadísticas. Lo que generalmente nosotras les comentamos a las mamás es que los niños reciban atención, ¿no? Que los niños y las niñas, o sea, lo más importante es tratar de rescatar, ¿no? esta calidad de vida, ¿no? Estas emociones de las personas. Pero sí se sabe cuando son niños, pero en este caso, digo, él no lo ha hablado después de 25 años. Si él no lo ha hablado... La mamá le dice, ¿por qué no me lo dijiste cuando sucedió, no? Sí, que esa es otra cuestión, ¿no? Con los papás, perdón, Paco, sí, con los papás y las mamás, a veces tampoco saben qué decirles a sus hijos y en ese enojo de lo que les pasó, sí pueden estar otra vez revictimizando a los niños o a las niñas, ¿no? El decirle, ¿por qué no me lo dijiste cuando eras chiquito y hasta ahora me estoy enterando?
Creo que más bien es decirles qué bueno que ya me lo dijiste, ¿no? Y vamos a ver qué estrategias podemos hacer, podemos conseguir acercarnos a las personas especialistas para poder ver por dónde el camino que tenemos que agarrar, ¿no? Francisco. Bueno, esto que tocó Laura al final se relaciona con algo que quería decir desde el principio. Yo creo que también es una llamada de atención para los que somos progenitores y a veces progenitores carnales y a veces gente que criamos y que creamos a esos seres humanos, porque los creamos también. ¿Cómo me comporto? ¿De qué manera me comporto? Como para no generar la confianza de que mi hijo o mi hija me diga lo que le está sucediendo. Porque él decía, me dice cosas que tienen que ver con la sexualidad que se me hacían ilógicas. A lo mejor no decía ilógico en esa edad, pero ¿por qué me tiene que hablar de esto? Pero entonces, ¿qué confianza le genero yo a mi descendiente que no me habla? Entonces, una sería, ¿seré capaz de aprender a escuchar a mis hijos sin juzgar, sin criticar? Sino simple y sencillamente escuchar. Lo que platicaba me gusta mucho de Michael Moore cuando entrevista a Marilyn Manson, le dice, ¿qué le dirías a todos estos chavos adolescentes que están perdidos? Y él dice, yo no les diría nada, yo los escucharía. Me parece maravilloso. Y esto de la denuncia, ok, a lo mejor las pruebas están difíciles. Las pruebas se pueden acumular si son muchos quienes denuncian, pero dependiendo a quién se acuse, ¿no? Hay alguien que está a punto de ser santificado, no voy a decir su nombre, pero se llamaba Marcial Maciel. Fueron muchas las denuncias en su contra y hubo autoridades eclesiásticas, y no me queda la duda de que también autoridades legales que frenaron esa cuestión, y eso sigue ahí sin moverse. Pero aún si no se genera de momento el reconocimiento para esta persona, cuando se alcen las voces y cuando se diga esto es más frecuente de lo que se cree y afecta verdaderamente a los individuos 25 años después lo sigue sufriendo, entonces podemos empezar a cambiar. Diálogos es un buen ejemplo. ¿Hace cuántos años no se hablaba de estos temas en la televisión? Y ahora ustedes los traen, lo muestran y la gente se atreve a decirlo. Alguna vez una mujer le habló a mi esposa, que es especialista en violencia, y le dijo, nada más quiero decirle que hace 40 años me sucedió esto. No quiso ir a terapia, pero dijo, descansó mi alma, descansó mi alma. Eso es importante. Y fíjate que a propósito de esto, para que se den cuenta de lo común que es esta situación, de lo poco que se habla, pero cómo podemos identificarnos, a propósito tenemos el fragmento de una película que se llama Secretos de Familia. Aquí está, papá.
Y bueno, el recuerdo de una agresión sexual a un hombre afecta no solo su vida sexual y de pareja, sino también en el ámbito personal. Yo En creo, todos En los todos, ámbitos. en Robert, todos los ámbitos. Robert. sí, yo creo que es una cadena, o sea, realmente yo creo que los hombres que han llegado a Hombres por la Equidad recuerdan estos eventos. Y bueno, perdón, o sea, es que tiene mucho que ver con lo que hace rato decían, si es bueno denunciar. Yo diría que es bueno hablarlo también, o sea, es hablarlo con alguien, con un profesionista, o sea, si se puede denunciar, perfecto, ¿no? O sea, si se puede tipificar un delito, perfecto, pero hablarlo es, de veras, es algo que es liberador y algo que nosotros hemos visto con los hombres que cuando hablan en un grupo, empiezan a explicarse por qué eligieron a la pareja que eligieron, por qué tratan a sus hijos y a sus hijas de la manera en que los tratan, por qué son en la vida como son. O sea, la violencia sexual, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, por supuesto, es estructura, una manera de conducirse en la sociedad. Vemos aquí que cuando él está recordando hay mucho dolor. ¿Cómo trabajan el dolor? ¿Cómo salen adelante? Mira, algo que es muy importante entender es que el abuso sexual va a producir, emocionalmente hablando, algo que los profesionales llamamos síndrome de estrés postraumático. Y es una experiencia que mientras más tiempo pase, no se va quitando. A veces el tema es, bueno, si no lo pienso, si no lo digo, no va a pasar nada, se te va a olvidar. Por ejemplo, he escuchado muchas historias de, no se lo digas a nadie, se te va a olvidar, o se va a olvidar con el tiempo porque era muy chiquito. Esto no se olvida. Esto es una herida. O sea, sucede, te deja una herida que va a infectar primero la zona. Y como buena herida no tratada, va a infectar el resto. Por eso no son sobrevivientes. Y entonces, la parte importante es que no importa cuántos años hayan pasado, para la persona en el momento en el que lo está recordando, si no lo ha trabajado, si no lo ha hablado, si no lo ha sacado, es como si estuviera experimentándose en ese momento. Emocionalmente hablando, decimos los terapeutas, te quedas detenido en ese momento emocional. Entonces tú puedes tener 35 años y la experiencia sucedió cuando tenías 6, tú tienes 20 años detenido, 20 y tantos años detenido ahí, aunque ya física, cognitiva, laboral o en otras áreas estés en otro momento de vida, emocionalmente en ese momento eres un niño asustado y ahí eso te explica mucho la pregunta del principio. ¿Por qué no lo hablan? Pues porque tienen miedo. Tuvieron miedo en ese momento. Y vergüenza. Y mucha vergüenza, y a veces los hicieron sentir culpables. Y en este momento también tienen miedo, aunque eso haya sucedido 20 años atrás. Y mira, lo quiero escuchar de viva voz porque aquí tenemos un testimonio anónimo a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros y que nos comparta esta parte de su vida que es dolorosa, pero que está aquí para hablarlo precisamente. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Roberto y soy neurótico, vengo del movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos. Bueno, yo en mi caso fue que de niño también un tío abusó de mí. Yo le boleaba sus zapatos y un día me citó por la tarde noche y pues ya al estar boleando los zapatos él cerró la puerta y él me amenazó que si gritaba yo me iba a pegar y yo sentí mucho miedo, mucho pavor, yo tenía mucho miedo, y entonces ya no pude hacer nada, abusó de mí y yo al salir de ahí sentí mucho coraje contra mí mismo también por no haber gritado, sentí una impotencia por no gritar, me recriminaba a mí mismo decir, bueno, ¿por qué no grité? Y por otro lado pensaba, pues es que si me hubiera pegado, me hubiera agredido, era un señor ya grande, era mi tío, él ya murió, ya tiene mucho tiempo, y entonces yo tenía entre 8 y 10 años, y bueno, a partir de ahí mi vida fue, pues pues muy mala, mi relación con la demás gente, más con las mujeres. Porque, ¿cómo afectaron tus relaciones de pareja? Yo en cuanto quería tener relaciones o tenía relaciones con alguna pareja, se me venía solamente así como ella, yo pensaba que ella me adivinaba o se había enterado de que yo había pasado por eso.
Y entonces a nadie le dije eso, no pude decirle eso a nadie durante pues toda mi vida. Me cargué eso, no me integré ante la sociedad, tuve pues pocas parejas. Claro, después, ya mucho después me casé, pero en eso llegué al movimiento Buena Voluntad. Ahí ¿Lo es hablaste donde, con tu esposa en algún momento? no, No. no. Y en el movimiento fue el único lugar donde lo pude expresar. A nadie se lo dije más que en el movimiento. ¿Y cómo te sentiste después de hablarlo? Mucho mejor. Hasta el día de hoy, pues me ha servido mucho el estar ahí, porque el día de hoy he visto muchas cosas diferentes, ¿no? Me he sentido diferente, pero pues marcó mi vida porque pues o sea, no me integraba ante la sociedad, tenía mucho miedo a la gente, a que supieran que me había pasado eso desde niño. Y pues nunca, yo sentía algo, pero no, como no se los podía expresar a nadie. No sabías ni cómo decirlo. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis amigos. ¿Cómo le voy a decir Ni a a tu mis pareja. amigos, a mis parejas, no a mis parejas? Pero yo pensaba que ellos como que se había enterado todo el mundo y me señalaban. Entonces, todo eso lo tuve que comentar en el grupo, trabajarlo. Sí. Y pude superarlo. El día de hoy pues ya lo puedo comentar sin ¿Te sientes sufrimiento. liberado? ¿Perdón? ¿Te sientes liberado ya? Sí, lo puedo comentar sin sufrimiento, y fue un suceso que me pasó, pero a través de estar en la terapia he podido pues trascenderlo, he podido superarlo. Sí, pero, Francisco te quiere comentar algo. Sí. Sí, bueno, primero gracias por el valor, no todos lo tenemos como usted, mis respetos. Y la segunda y muchas más que vendrán, trataré de ser breve. Una es lo terrible que las personas que padecen situaciones de esta, paradójicamente se sienten culpables, responsables de esto, y entonces vengo cargando otra cuestión. Y a veces porque nos enseñan a manejar así el lenguaje, decimos, no pude decirlo. No poder es que usted hubiera sido mudo o que no hablara ese idioma, no quiso. Y eso ya es una muestra de poder que tiene usted. No quiero, por angas y mangas, comunicarlo en este momento a nadie. Y se viene cargando esta cuestión. Y lo que decían Roberto, y hemos dicho aquí así, el comunicar a personas que saben escuchar es liberador, alivia, porque uno siente que es la única persona que lo padece. En el ámbito del erotismo, una gran cantidad de mujeres que padecieron estas situaciones no quieren tener encuentros sexuales, se alejan. Los Francisco, hombres... lo continuamos después de la Por pausa. supuesto. Ya volvemos. Hombres sobrevivientes de abuso sexual aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, tenemos llamadas telefónicas. Este es de Braulio y nos dice, cuando tenía 18 años vivía con mi papá. Por enojo fuerte con él me salí de la casa. En el camellón de Fuentes del Valle me abordó un hombre, me llevó a su casa. Me tocó mis partes y desde entonces tengo problemas conmigo mismo. No me siento atractivo no me siento atractivo para nadie. Siempre que veo programas de este tipo, me viene a la mente lo que viví y no me siento a gusto conmigo mismo. Ahora no sé si soy gay, ya que con mi esposa no tengo relaciones sexuales frecuentes. De hecho, esta es una situación también muy común, no sabes, o te hace dudar tal vez después de una experiencia traumática como esta, ¿cuál es tu preferencia u orientación sexual? O la identidad. Así es. No sabes si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si sientes en una parte de tu cuerpo o no sientes en otra parte de tu cuerpo, si tienes como estos juegos, estos jugueteos eróticos, ¿no?, con tu pareja, si está bien por detrás, si no está bien por detrás, todo lo que puede generar en la cuestión de la sexualidad. Y que a mí sí me gustaría como comentar esto. La violencia sexual es el uso del poder. No tiene nada que ver con la sexualidad. O sea, tienes que desmitificar eso. Sí te están tocando tu cuerpo, ¿no?, pero es en contra de tu voluntad y porque tú no quieres. Y además, en el caso de los niños y las niñas, ni siquiera identifican por qué les están haciendo eso.
¿Llegan a entender que fueron víctimas? Hasta en algunos sí se dan cuenta porque les da mucho dolor, ¿no? Otros lo llegan a identificar cuando empiezan a hablar sobre sexualidad en la escuela, ¿no? Pero es hiper importante en el tratamiento psicológico hacer esa diferencia. La violencia sexual es un problema social que no tiene que ver con la sexualidad. O sea, los genitales se utilizan para hacer daño, para lastimar, no para generar placer. Entonces, cuando ya lo desmitificas, porque a algunas personas les llegas a preguntar, ¿cuándo fue tu primera relación sexual? Muchos dicen, pues, la violación. Esa no es una relación sexual. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener como muy identificado, en el caso de niños y niñas, hay técnicas para hablar con los niños y niñas sobre sexualidad, sobre la educación de su sexualidad. No les hablamos como una persona adulta, ¿no? Tenemos que bajar el vocabulario. Hay muchos libros para trabajo de la sexualidad con niños y niñas, Claro. ¿no? Entonces, creo que por este lado no tenemos disculpa las personas adultas. Las personas adultas con los niños y las niñas estamos para protegerlos, para guiarlos, ¿no? No para descuidarlos. Fíjate que a propósito de formación y enseñanza hacia los niños, nos comparte Ana Karina en Facebook. En la escuela de mi niño, ya que ve estimulación temprana, nos dijo el psicólogo que al pene se le llama pene, a la vagina, vagina, y hay que decirles a los niños que nadie tiene derecho a tocar la vulva, vagina, pene o ano, y explicarles que les pueden hacer daño. Esto para prevenir el abuso. Esto me recuerda una frase. Digo no en voz alta y me alejo y se lo cuento a quien le tengo confianza. Creo que también me gustaría saber qué características puede tener un abusador o violador y qué características puede presentar un niño abusado o violado, ya que a veces por miedo o pena no se abren a platicar qué sucede. Y agradece desde luego la participación de todos. Bueno, les estaba diciendo desde el punto de vista del erotismo que es lo que acontece. Decía que en términos generales las mujeres que padecieron situaciones de agresiones no van a querer tener relaciones sexuales. Sin embargo, por la forma como hemos sido educados, los hombres a veces somos muy de ponernos a prueba, entonces voy a intentar tener relaciones sexuales y puede fallar, es decir, en el hombre pueden presentarse desde disfunción eréctil hasta pérdida del deseo o lo que mencionaba Óscar en ese testimonio, llega la duda, por lo que mencionaba al principio, ¿seré homosexual? Hay esa gran herida que está ahí metida. Y las personas se enteran de que padecieron un abuso cuando en la terapia o cuando en estas pláticas uno puede escucharse y percatarse de que fue en contra de su voluntad. Es decir, voy a intentar entender lo que me pasó verdaderamente y no yo como sujeto que soy el provocador de esta situación. Porque una característica de los agresores, pues que son muy inteligentes. Seductores. Tan inteligentes que les confiamos a nuestras criaturas, a nuestros hijos. Es decir, son personas, porque dicen, son enfermos, para nada. No. Son personas muy, muy abusadas que se ganan la confianza a veces de millones de personas. Entonces, más bien, y Roberto lo dijo, que no deberíamos decir inocencia, ¿no? Criamos a nuestros hijos en la ignorancia. Cuando tendrías los niños sujetos de abuso son generalmente los niños buenos, los niños obedientes, y en el sometimiento, los que hacen caso. ¿Sí? Y podríamos enseñar a nuestros hijos a decir no, pero no categóricamente, como Óscar nos podría decir la palabra no con 5 significados, ¿no? Y unos son rotundos, pero como padres tendríamos que aprender a respetar el no de nuestros hijos. Exactamente. Y precisamente, y se me hace que es difícil. Cuando está un niño en la familia y se le dice, saluda a tu abuelito, saluda a tu tío, a tu tía, y a lo mejor salúdalo de beso, ¿no? O abrázalo, y el niño está mostrando resistencia, no se le hace caso pues a lo que está sintiendo, ¿no? Si hay incomodidad o simplemente no desea hacerlo, y en ese momento pues ya se le está, digamos, coartando la libertad que tiene de poder decidir.
Claro. ¿Qué hacer Ana ante Laura, eso? ay, Le no, preguntas perdón. a tu hijo, entonces, oye, ¿por qué no deseas saludar a tu abuelo? O simplemente se le respeta su no y, Claro. y se continúa. ¿Qué hacer? Así es. Por ejemplo, la postura puede ser saludar, pues puede ser desde lejos o decir buenos días o dependiendo del lugar en donde se encuentren, y no que esto necesariamente implique que tenga que haber un contacto con la otra persona y que esto pueda ser percibido precisamente como algo agresivo. A lo mejor se lo dices después en cortito, Oscar. Ajá, ¿no? porque es exponer al Porque si pequeño. no lo... Exactamente. Me refiero porque también tal vez de trasfondo podría haber un, Claro, no sé, un probable abuso. así ¿no? es. Y por eso se niega a saludar. Precisamente o a por hacer eso no enfrente, porque Así entonces eso implicaría exponer al niño Claro. enfrente del adulto a que lo viera feo y le dijera así con la mirada, no digas nada. Entonces, no quieres saludar, nada más dile así. Y ya en corto, tomarlo y Sí. decir, ¿qué pasó? Y te va a decir, es que mi abuelito huele a pipí. Y entonces no quiero. Ellos son muy sinceros. Ujú. O mi abuelito me ha hecho cosas. O sea, no importa. Ajá. Pero no hacerlo enfrente del adulto, como tampoco regañar a los niños enfrente de los otros, bueno, y un montón de cosas. Bueno, si les parece, vamos a ver el siguiente testimonio de un joven que vivió agresión sexual y nos platica su historia y cómo lo ha trabajado a lo largo de los años. Cuando yo tenía 5 años, 5 o 6 años, fue la primera vez que viví la experiencia del abuso sexual. Pues fue, por mi corta edad, pues fue dentro del núcleo familiar. Sentí miedo, no sabía exactamente de lo que se trataba. Lo que sí sabía era que era algo que no me estaba gustando, que no me estaba agradando. Pero es cierto, no tenía toda la dimensión de lo que era, de lo que se trataba. Cuando tenía 12 años, pues sí fue diferente porque pues ahí el medio fue mucho mayor. Y era pues también como ante la sensación como de no poderme defender porque pues había ciertas amenazas de que, por ejemplo, me amenazaba que si yo decía algo, justamente a mi hermana pues le iba a sacar un ojo, le iba a dejar ciega. Entonces eran amenazas muy fuertes que, aunque tenía 12 años, yo creía que eso podía ser real. Los efectos psicológicos que esto tuvo fue, pues primero, pues yo, por ejemplo, yo nunca tuve novia hasta casi los 20 y tantos años. Yo no quería entrar en una relación así porque una, me daba miedo, y otra, pues realmente yo no tenía clara mi orientación sexual. O sea, yo creo que ahí sí me afectó en ese nivel de que yo no sabía qué era lo que quería hacer de mi vida, no sabía qué era lo que quería vivir, con qué personas era con la que quería estar. Y más adelante, pues, cuando llegué a tener pareja, pues nunca pasé por mucho tiempo de los besos, y ya realmente yo nunca quería como llegar a una intimidad, a tener relaciones sexuales, a llegar a una intimidad ya más privada, no. Lo que me daba miedo era el tocarnos, el llegar al momento de la penetración, todo eso me daba miedo. Como que yo tenía como la sensación de que estaba siendo, que podía ser usado. Entonces era una resistencia de mi parte al no querer ceder mi cuerpo a nadie más. Después de la terapia, de mi recuperación, yo diría que ahora ya es plena. O sea, es más plena de lo que fue antes o de lo que yo... Bueno, porque antes realmente no hubo una vida. No hubo una vida sexual. Y fue después del 2008 cuando ya pude tener una vida sexual. Antes te tenía mucho rencor, mucho odio, tanto a mis padres como tanto a mi agresor. Pero ahora ya no. Ya después de la terapia y de todos estos años, y sobre todo ahora que soy un hombre pleno y que logré que el abuso sexual dejase de ser algo que determinara mi vida y que estaba vivo, porque aunque ya no estaba presente físicamente, pero estaba presente en mi mente y en la manera en la que yo vivía y sentía el mundo, estaba presente. Y durante estos 3 años de terapia me enfrenté a él, me enfrenté a su presencia, y yo podía decir que lo derroté. Lo derroté, le quité su poder y hice que eso fuese solamente un evento de mi vida, pero que ya no determinara mi vida. Y en ese sentido, al dejar que eso fuese algo actuante en mi vida, se convirtió en un recuerdo nada más, en un recuerdo cualquiera.
Increíble el valor de este chavo, de contarlo, ya de dar la cara. Se ve luego la actitud cuando él dice que ya pasó de esa experiencia a algo que ha derrotado, que ahora está viviendo otra etapa de su vida, y también el poder que le quitó al hecho, a lo que él vivió, ¿no? Exacto. Es importante. ¿Cómo no sentirse usados? Porque él dice que llegó a sentirse usados. Es que sí son usados. Son usados. O sea, la experiencia de abuso sexual, como ya se ha dicho, uso. ajá, es Uso una y experiencia de abuso, de uso inadecuado del cuerpo. Y entonces, mientras tú no lo trabajes, mientras no lo hables con un profesional, tú vas a seguir teniendo en tus registros esa experiencia de ser usado. El chico nos comenta es que yo me sentía, o sea, intentaba tener relaciones sexuales y me sentía usado. Y entonces el proceso de recuperación implica precisamente eso, que la gente recupere su poder. ¿Cómo valorar el cuerpo otra vez? Es que el cuerpo fue lastimado y el cuerpo tiene que ser trabajado, el cuerpo tiene que volver. Cuando las experiencias te suceden cuando eres niño, se marcan las memorias, o sea, el cuerpo tiene una memoria a la cual, aunque tú estás perfectamente consciente de que esta mano que está tocando no es la de tu abusador, tu cuerpo siente y recuerda. Entonces hay que volver a reeducar al cuerpo a que tenga nuevos registros de memoria, porque no vamos a quitar los anteriores, eso que quede muy claro, sino vamos a reeducar al cuerpo a memorias, a quitarle el poder a la experiencia, a recuperar tu propio poder como persona, y eso te hace la diferencia total. Y quería comentar también que me preocupa que quede suelto en el aire, es el hecho de, si hay duda de la orientación sexual, más eso no define la orientación sexual. ¿Cómo se confrontan el mito y la realidad? Porque mucho se habla de esto, ¿no? Que las personas que son abusadas pueden cambiar su preferencia sexual y no sucede. Híjole, si pudiera uno cambiar las cosas, habría cosas tan diferentes en este planeta. O sea, no se puede. A veces sucede que, por ejemplo, uno es homosexual, uno es heterosexual, y suceden las experiencias, y eso nos confunde más. Pero no, que quede claro, una experiencia como esta no convierte a nadie en homosexual, como tampoco convierte a nadie en agresor sexual. Sí. Esa es otra cosa. O sea, Sí, mucho fíjate. cuidado con eso. Fíjate que eso es muy importante. Hace rato también preguntaban acerca de cómo identificar un abusador. Yo lo que diría es que cualquier persona somos potencialmente, en una interacción, podemos abusar de alguien. O sea, si no somos cuidadosas, si no somos cuidadosos, sobre todo los hombres en este caso, si no somos cuidadosos en la interacción con otra persona, de repente, no sé, o sea, una persona puede decir, voy a educar a mis hijas y a mis hijos en sexualidad, y le pongo una película inadecuada, estoy cometiendo una interacción abusiva en ese momento. Estoy desinformando, por ejemplo. Y esta persona no se vería como una persona que abusa. O, por ejemplo, mostrar el cuerpo de una mamá, de un papá ante un hijo o una hija, y de repente en el mejor open mind, en el pensar que realmente estoy educando a mis hijos en la sexualidad, o sea, estas personas no se ven como abusadoras, pero están cometiendo una interacción abusiva. Claro. Entonces yo, por eso, fíjate, yo algo que quería comentar era en esta cuestión de la orientación, y que todos y todas orientamos, o sea, en sexualidad, yo diría la autoobservación. El estar atentos en cómo yo transmito la información sobre el cuerpo, sobre el placer, sobre el erotismo. Yo creo, o sea... Sobre lo permitido y no permitido Exacto. en muchas áreas también. ¿no? Exactamente, o sea, porque siempre las chavas y los chavos nos están mirando. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque en esa interacción yo estoy mandando mensajes de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. El joven comentaba hace rato algo muy interesante en su testimonio, que mi respeto, o sea, da gusto ver que una persona pueda abrir, pueda comentar y pueda platicar sobre su proceso de empoderamiento. O sea, mi respeto es para la intervención, ¿no? O sea, que me comenta Laura, que es una persona que trabajó en Adivac, mis respetos, o sea, algo que él comenta es que en su experiencia de su vida sexual, él sentía que no podía hacer varias cosas, que tenía dudas. Sí. Eso es la experiencia de abuso. Muy bien, vamos a regresar después de la pausa, Roberto. Ya volvemos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti.
El lunes, el Dr. Lamoglia nos hablará de los mitos y realidades que encierran los productos light. Si eres de las personas que los consume en exceso porque crees que te ayudan a adelgazar, no te pierdas este programa. Cristina Jauregui te espera el martes con el tema Niños Prematuros. Si tu hijo nació prematuro, platícanos cómo ha sido la crianza y qué dificultades has enfrentado. El miércoles, Marisa Escribano te invita a reflexionar en uno de los llamados pecados capitales, la avaricia. ¿Te identificas? ¿Conoces a alguien que sea avaricioso? Cuéntanos. El jueves, Fernanda Tapia nos hablará acerca de la ley de voluntad anticipada. Garantiza para ti cuidados paliativos y una muerte digna. La ley te avala. Infórmate. Y el viernes abriremos un consultorio legal. Si tienes un problema con tu pareja, pregúntale a los expertos. Carmen Muñoz te espera. No te quedes con dudas. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Hay una gran exigencia para que los hombres no seamos sometidos por nadie más. Y si esto acontece, es muy vergonzante y siento que ya no soy hombre. La otra persona te está sometiendo a situaciones que tú no quieres. No forzosamente tiene que llegar a una penetración. Tiene que ver con contactos físicos del cuerpo, con insinuaciones. La relación sexual de una manera probablemente grotesca, morbosa, sucia, que eso sí se considera abuso sexual. Los violadores con los niños y con las niñas generalmente seducen, ¿no? Se empiezan a acercar poco a poco. En delitos sexuales sí hay diversos tipos. Está el hostigamiento, el abuso sexual, Las miradas el estupro. lascivas. Si se puede denunciar, perfecto, ¿no? O sea, si se puede tipificar un delito, perfecto. Hablarlo es, de veras, es algo que es liberador. No importa cuántos años hayan pasado, si no lo ha trabajado, si no lo ha hablado, si no lo ha sacado, es como si estuviera experimentándose en ese momento. Eso es lo que ha pasado hasta el momento en Diálogos en Confianza. Tenemos muchas llamadas y comentarios. Un anónimo nos dice, ¿cómo puedo saber si mi esposo fue abusado sexualmente? Nuestra vida sexual es casi nula y sufre de eyaculación retardada. En su infancia vivió con un grupo de inmigrantes y en la noche lo dejaban solo con estas personas. Otra llamada telefónica. Esta es otro anónimo. Mi hermano me comentó en un momento difícil de su vida que había sufrido un tipo de abuso sexual. Sin embargo, no me dio detalles y no quiso hablar más al respecto. ¿De qué forma puedo ayudarle? Nadie en la familia sabe al respecto más que yo. Él es actualmente casado y con 2 hijos. Comentarios en el Facebook. Nos dice Fabiola Castro. A mí me gustaría saber si existe también violación por parte de mujeres hacia hombres, porque es muy sabido que la mayoría de las violaciones es de mujer hacia mujeres por la fuerza física y superior del hombre, o incluso pues, de hombres hacia hombres, desde luego. Así es. Pero existen casos en los que las mujeres abusan sexualmente de hombres, y como es Guillermo más bien Vanessa dice, estoy usando el Facebook de mi marido, dice, a los 9 años, cuando yo tenía 9 años y mi hermano 3, yo lo toqueteaba y ahora que soy adulta me siento muy mal. Mi pregunta sería, ¿debo actualmente pedirle perdón a mi hermano? Pues no me gustaría afectar su vida. ¿Qué tal si ya ni siquiera lo recuerda? Cecilia Santiago, yo sé que quienes no piden ayuda para sanar la herida pueden terminar siendo abusadores. Entonces, ¿todos los abusadores sufrieron algo similar? ¿O a qué se debe que se vuelvan agresores? Pero este comentario de que si se puede olvidar, mandar hasta el fondo tal vez de los recuerdos, filtrar un abuso y no recordarlo, pero que tal vez eso condicione entonces hoy en día tu conducta o tal vez ciertos problemas en tu relación de pareja o en tu vida sexual se puede dar. Sí. Y desde luego para quienes lo recuerdan también. Sí, sí se da. O sea, hay una gran mayoría de hombres y mujeres que lo tienen hiper escondido, ¿no? Incluso algunos sí lo han llegado a hablar y sus familiares les dicen, pues,
haz de cuenta que no pasó nada. Y entonces a veces dicen, ¿sí lo habré vivido o no lo habré vivido? ¿Estaré mal yo? O sea, se empiezan a cuestionar. ¿Se bloquea como un medio de protección? Y se Es bloquea un como medio de protección. es un medio de mecanismo de protección. defensa, ¿no? Como es algo que te genera mucha angustia, entonces generas un mecanismo para reducir la angustia, ¿no? Ahora, en historias como la que escuchábamos del testimonio, por ejemplo, donde el abusador le amenazaba con que le iba a sacar los ojos a su hermana si él contaba algo, yo me imagino que tú como niño Es literal. recibes esa amenaza Sí. y lo que quieres es morirte y acceder a lo que te pide para que no supuesto. le haga daño Accedes. ni a ti ni a nadie más. Claro. Porque es literal, te dicen, le voy a sacar los ojos a tu hermanita, y dices, el niño se imagina que el tipo va y le saca los ojos, ¿no? Claro. Hay un joven que lo dejó guardado casi 18 años, y cuando lo recuerda, a él le pasó a los 4 años, y él me decía, es que él me decía que me iba a meter la pistola, y yo me imaginaba que traía una pistola y me la metía en mi cuerpo, ¿no? Entonces, sí son experiencias y son vivencias que te marcan, ¿no? Te marcan tu existencia. El compañero que yo agradezco mucho que haya dado su testimonio, él estuvo en Adivac. Generalmente los testimonios que nosotros les pedimos que los den son personas que ya terminaron la terapia, Claro, el proceso. para que puedan en un momento determinado transmitir que sí se puede salir, ¿no? Que no hay tanto dolor. Pero eso ¿no? es muy importante. Un hombre que ha vivido un abuso sexual, una agresión sexual, si no asiste a terapia, Sí. ¿puede trabajarlo solo o necesariamente tiene que ser acompañado de un especialista? Es preferible que esté con alguien Fíjate que- especializado. Fíjate que ahí lo que pasa es que el silencio en torno a la experiencia de violencia sexual a hombres, también hacia mujeres, pero particularmente sobre Contra. hombres, es una construcción que se va dando en imaginarios, en imágenes como estas, o te callas o mato a tus papás, o te voy a meter la pistola, o sea, se va construyendo eso, pero además en la sociedad entre hombres está el código de, sobre estos temas, compañeros, no se habla, ¿eh? Porque el que lo hable va a ser sacado del grupo de hombres y va a ser el menos hombres de los que hay aquí. Se feminiza la violencia. Sí, exacto. Entonces hay un hay un mandato social que es los hombres no vamos a hablar de estos temas, primero. Y después que el agresor te haya estado amenazando y señalando, pues todo eso se va construyendo un silencio. Que a la mera hora cuando tú, por ejemplo, quieres tener alguna relación sexual satisfactoria, cuando quieres descubrir qué onda con el erotismo, lo primero que te sale no va a ser lo mejor. O sea, lo que te puede llegar a salir es la violencia sexual, el abuso. Y entonces cuando la otra gente te reporta, oye, es que no me gustó, pues te paras. Y es luego bien, también, perdón. bueno, los grupos de hombres muy jerarquizados. Además. Y cuando hablamos, lo que pedías, ¿no? Que habláramos también de las agresiones entre adultos. Entonces, se ven en grupos, sobre todo se ven en grupos. Los conflictos armados es algo de lo más terrible y hay unas cuantas investigaciones al respecto, no solo sobre los soldados, también sobre los civiles, donde se viola a hombres para que, y delante de, para que se den cuenta de que este no te puede defender. Pero así también en otro tipo de asociaciones. Comenzamos esto con jerarquías eclesiásticas, ¿no? También se da en los internados y en todas estas Pero cuestiones. en cosas deportivas también. En cuestiones Claro. deportivas y también algo que se había medio quedado. Puede ser que se viole a alguien que es homosexual, aunque no haya ejercido su erotismo, pero no por eso se va a volver homosexual. Así es. Se pueden violar homosexuales, bisexuales, asexuales, ¿sí? Pero entre los hombres, esto que señalaba Roberto es muy cierto, el silencio, mejor no lo hablamos, y si el abuso lo cometió alguien de hasta arriba, mucho menos se va a hablar. Y ojo, no solamente es abuso, en el caso, porque la gente lo imagina así, a este cuate lo penetraron. Puede ser todavía, pues no sé si más terrible, pero imagínate que el agresor sea alguien que dice, y me penetras. Además. Porque además aquí es al revés la cuestión, ¿no? Y también hay O el uno que sexo otro oral. ejemplo de O el de sexo oral. mujeres agrediendo a hombres donde los obligan a que tenga una erección.
Y justo entonces, eso yo quería retomarlo por la llamada que recibimos aquí con Oscar y con un testimonio que tenemos aquí en el estudio, anónimamente por supuesto, que es la primera vez que él lo habla y fue abusado por una mujer. ¿Es así? Lo tenemos aquí. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Martín. Vengo de Alcohólicos Anónimos Jóvenes La Villa y sí, esta es la primera vez que lo hablo. Yo fui abusado por una prima. Yo tenía 6 años, ella tenía 20 y sí, pues ella era la que me cuidaba, ¿no? En ese entonces mis papás trabajaban, sus papás de ella trabajaban, entonces no tenía otra persona más quien me cuidara, ¿no? Y una de las ocasiones que yo recuerdo, porque fueron varias, fue algún tiempo lo que sucedió esto. ¿Durante cuánto tiempo? Aproximadamente 3, 4 años más o menos lo que sucedió, ¿no? Pero pues en una de las ocasiones que yo creo que me quedó más marcada fue el que pues, llegamos, ella me iba a recoger de la escuela y ella iba también con uniforme y llegamos a su casa, me cuidaba en su casa. Llegamos y como la tele estaba en su cuarto, me decía, pues acuéstate ahí, vamos a ver la tele, espérame aquí en lo que voy a pues, a sacar mis cosas, ¿no? Me daba mis papas, mi refresco, me daba mis dulces, ¿no? Luego regresaba y se empezaba a cambiar, a desvestirse, a tocarse. Me preguntaba que qué le parecía yo, que si me gustaba, que si no me gustaba, pues, cosas así, ¿no? Y yo no sabía ni siquiera qué responderle en ese momento. Y en una de esas ocasiones que me fue a traer a la escuela, pues como por donde vivíamos eran puros lotes baldíos, había mucho árbol, mucho pasto. Recuerdo que era un día de sol, ¿no? Y nos pusimos a ver las nubes y me dice, pues vamos a acostarnos a ver las nubes para ver qué figuras son las que vemos, ¿no? Estábamos acostados ahí en el pasto. Lo único que recuerdo es que pues, ella se bajó su ropa interior, me bajó mi ropa interior y ella solita se penetró, ¿no? Y yo no sabía ni qué hacer en ese momento. O sea, a los 6 años no supe qué hacer. Pues. No entiendes. No entendía yo y pues sí me ha afectado mucho, ¿no? ¿De qué manera ha afectado tu vida personal y de pareja? Mira, yo soy una persona casada, tengo 3 hijos, y sí con mi pareja sí me ha afectado mucho porque no... Me gusta estar con mi pareja, pero yo creo que esa forma de relación que tuve en ese momento, pues ahora con mi pareja no puedo tenerla porque no tenemos mucho, ¿cómo se dice? Muchas relaciones. Muchas relaciones. Una vida sexual. Ajá, una vida sexual plena, como se podría decir, ¿no? Ajá. Y en base a eso, pues a mí me ha dado una gran frustración y también pues de eso me ha llevado a mí a las drogas y al alcohol. Entonces, pues se ha derivado, yo siento que de parte de eso, pero pues yo no lo sabía ni lo conocía, ni lo entendía, ni siquiera sabía que no recordaba yo que existiera esa parte de mi vida. Hasta ahora que llegué al grupo de Alcohólicos Anónimos Jóvenes La Villa, que es donde estamos trabajando mi enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, y de ahí pues, salta, ¿no? Nos dices que es la primera vez que lo hablas. Sí. ¿Cómo te sientes en este momento al sacarlo, al estarlo compartiendo con nosotros? Pues, te diría que, bueno, lo hablé ya en el grupo, pero así a otras gentes que no han sido del grupo es la primera vez que lo hablo. De hecho, ni siquiera mi pareja lo sabe, ni nadie de mi familia. Entonces, pues, sí se siente un poco más tranquilo, ¿no? El hablarlo como se nos explica a nosotros en el grupo y en las terapias. Ana Laura, ¿tú querías comentar algo? Para el compañero y los demás testimonios, es muy importante el valor que han tenido al hablarlo, pero no nomás es hablarlo, es buscar ayuda, es trabajarlo a profundidad. Si bien es cierto que compartirlo te libera,
hay muchas cosas más que rascar, hay muchas cosas Sí, más que limpiar. Creo que ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? las personas que viven violencia sexual y nunca lo han hablado y lo llegan a dar su testimonio, ese es el primer paso siempre, ¿no? Y es bien importante las personas que te escuchan, ¿no? Y lo que te pueden regresar, porque de eso va a depender que tú o que las personas sigan buscando esa ayuda. La atención, el manejo de las emociones, nos quitamos el sombrero con las personas que viven violencia sexual. ¿Por qué? Porque se están metiendo a la violencia que ellos vivieron, ¿sí? Y se están atreviendo a desmenuzar, ¿no? O a desintegrar esa emoción, y que no es fácil, que ahí lo enlazo con una pregunta que tú dijiste. ¿Cómo trabajan el dolor? Al principio, como hablan de todo lo que pasó, ahorita usted dijo cosas muy, muy importantes. Sí, Laura, tenemos que hacer una porqué. pausa y después de ella le seguimos Les puedo comentar. dando alguna recomendación para que él pueda salir Ok, adelante, ¿no? Claro que Muy sí. bien, ya volvemos. Él y todos los demás. Y todos los demás, por supuesto. El libro Trauma y Reparación, escrito por Marinela Malacrea, analiza y explica los procesos necesarios por los cuales una persona que fue víctima de agresión sexual en su infancia puede transitar para superar este tipo de violencia. Dedicado por entero a este tema, el presente volumen traduce la larga experiencia de su autora en directrices concretas para el tratamiento, verdaderos modelos de trabajo que acompañarán al lector a través de todas las etapas esenciales de la terapia. Por supuesto que la literatura también nos puede ayudar un poco a sentir Claro. un alivio con la situación que estamos viviendo. Y tú Ajá. hablamos Sí. del dolor precisamente, Laura, lo estabas Sí, sí, comentando también para Martín. en Adivac, pues bueno, ya tenemos 22 años de estar trabajando con personas que viven violencia sexual. Tenemos un modelo de intervención. El modelo dura aproximadamente 80 sesiones, son como 2 años y medio, 3 años. Ahorita que estoy viendo a un compañero que estuvo también en terapia y terminó su proceso. Y no es fácil meterse al dolor. Y cuando ellos se meten y ellas se meten al dolor, o sea, hay técnicas y son técnicas muy fuertes, ¿no? Hay una, lo que comentaba mi querida Ana Laura, era esta cuestión de el niño o la niña interior, ¿no? ¿Cómo te metes a ese niño interior que vivió una situación de violencia y que se quedó estancado, ¿no? A veces los mandamos hasta el bosque de Chapultepec por rescatar esto, esta cuestión de quemar los monstruos y el encuentro con el agresor. El encuentro con el agresor, y bueno, aquí hay un compañero que puede comentar, es muy fuerte, es fuertísimo. Y en ese momento haces una catarsis tan fuerte, ¿no? que te cambia la vida. O sea, ya te acomodas en la vida de forma diferente, ¿no? Que es lo que vimos. Y para la señora que escribió para su niño y los demás niñas y niños, nosotras tenemos un taller de detección y prevención de violencia sexual. Si la señora tiene por ahí alguna duda o algo, que es esta cuestión de sospechar, en el taller lo pueden detectar, lo podemos detectar también con técnicas que trabajamos, con varias dinámicas. Oye, y una de las preocupaciones más comunes en las redes sociales, tanto en las llamadas telefónicas, como bien dicen, bueno, desde luego los hombres callamos mucho todo este tipo de situaciones. Quienes más lo hablan, evidentemente, son las mujeres, pero no solamente cuando ellas viven ese abuso, sino cuando sus parejas lo han vivido. Y entonces quienes se han expresado a través de las redes y la línea telefónica son ellas. ¿Cómo pueden colaborar con su pareja para que desde luego reciba ayuda, pero desde luego pues quieren vivir también una vida mejor en pareja, así como una vida sexual, ¿no? Más. Te voy a decir, uno de los comentarios de hace rato es, no estoy segura si vivió abuso sexual, ¿no? Y entonces pareciera a veces como intentar, o sea, ser muy tranquilizadores. Si tú me das una lista y cae como en eso, entonces es o no es. No es tan sencillo, ¿eh?
No es tan sencillo. No podemos dar, digo, hemos hablado de algunas cosas, pero no podemos dar una lista de cosas para hacer detección. Yo le diría a la gente, pregúntale, ¿tienes dudas? Pregúntale. Dale la pauta, tú, abiertamente, para decir, mira, tenemos este problema, no estamos teniendo relaciones sexuales, yo siento que te está pasando eso. O sea, ¿te pasó esto? ¿Alguien te abusó sexualmente? Y cuando uno da la posibilidad, el otro responde. Fíjate que yo ahí no estaría muy de acuerdo, ¿Por Ana, qué? con el de te abusaron sexualmente. Así es. Me gustó mucho cuando tú dices, oye, me siento así, no estamos funcionando, creo que lo podríamos hacer mejor. ¿Qué te parece si buscamos una ayuda? Lo digo a lo mejor como hombre, porque se refugia, se esconde. Me puedo poner agresivo, ¿no? Eso jamás me sucedió a mí. Alguno dirá que sí. Yo me iría con más cautela y más bien, me gustó mucho es eso que transmites de estoy preocupada por ti y por mí, por nosotros. Vayamos a hacer algo. Si quieres, ve tú primero, yo después, pero es una opinión. Indicadores, sí hay indicadores. Hay algunos indicadores que pueden ser desde físicos, ¿no? ¿En las criaturas? En los niños y en las niñas. Sí, hay pero indicadores. es como que habíamos dicho que íbamos En los sobre los adultos. adultos. En las personas adultas también hay indicadores. Hay indicadores. Sí, claro. Sí, nada más que tengamos cuidado Sí. porque a veces queremos que se cumpla el manual Así y queremos, es que como no cumplió como con 4 de los 7, entonces no fue así. Yo los invitaría a preguntar, a dar la pauta, a hablar de la preocupación. Yo te voy a decir que en mi experiencia, cuando se pregunta abiertamente, sí, me he encontrado con algunas parejas a las cuales les dicen no. Sin embargo, ratito después ¿y te acuerdas que un día me preguntaste? Es que ni me acordaba. Y sale el tema. Y aquí hay otra parte importante. La gente no es un olvido, es un bloqueo. Es un bloqueo. ¿Vale? O sea, Claro. esto no se va a olvidar. El que yo no lo tenga presente en este momento quiere decir que mi mente tomó una decisión muy sabia, que fue, no puedes ahorita con el dolor, no puedes ahorita con el recuerdo, vamos a guardarlo en un lugar, en este lugar, no lo vamos a tener consciente, pero cuando estemos listos, regresa la información y estamos listos para hablar. Hay gente que nunca lo olvida, aunque diga, no, a mí no me pasó, pero ahí lo tiene guardado. Entonces, hay que dar la pauta para que Incluso la hay gente una nos diga. película que es El Príncipe de las Mareas, donde Exacto. precisamente durante 15 o 20 años bloquea el recuerdo de un abuso. Sí, pero no son olvidos, no puedes olvidar No, una no lo cosa. olvides. A Por lo ver, que es. yo quiero platicar con una señora que está aquí con nosotros en el público, porque al parecer su hijo, quien sufrió un abuso, lo tiene bloqueado y su hija sí lo acepta. Me gustaría que ella misma nos platicara esta historia. Gracias, buenos días. Buenos días. Yo notaba algo con el papá de mis hijos. Él era muy agresivo. Entonces llegó un punto en que yo dije, ya hasta aquí, vamos a una terapia, vamos a donde tú quieras, a la iglesia, al psicólogo, a donde tú quieras, pero vamos, ¿no? Y él no, decía que no. Porque Que no pasaba nada. Que no pasaba nada, que él no estaba loco, que él no tenía ninguna situación mal. Y que además si él se presentaba con un psicólogo lo iba a matar a golpes. Pero, o sea, yo veía la agresión, o sea, su agresión cada vez fue en aumento, no nada más en mi persona, sino en mis hijos. Entonces llegó un límite que dije, hasta aquí, yo no sé de qué forma o qué fue lo que detonó para decirme que su papá lo había violado. Y esto es lo primero, después de muchos años. ¿Te confesó? Lo confesó y yo a los demás esto nunca se lo he dicho a nadie. Y era algo que me pesaba mucho. Como al año mi hija lo enfrentó. Ella tenía 8 o 9 años. Y le dijo, mira papá, tú me hiciste esto. No hubo penetración, pero sí abuso sexual. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Hace 15 años. 15 años. 14, 15 años. Ajá. O sea, mi hija explotó y dijo, tú, delante de Lo mí. enfrentó. Lo enfrentó. Ajá. Él dijo, no es cierto, yo nunca hice nada, no pasó.
Con mi hijo pasó más o menos una situación así. Desgraciadamente pasó eso, yo lo enfrenté, yo le dije. ¿Cómo te enteraste de tu hijo? ¿Él te lo dijo? No, o tu él hijo? nunca me ha dicho que fue abusado. Yo tengo la noción, o sea, pienso por las mismas características que tiene su papá. A los 16 años yo estaba trabajando en un restaurante y me lo llevé. De hecho, el chef me dijo, pues tráetelo, para que él estudie, para que trabaje. Y empezó a reunirse con chicos homosexuales. Eso no fue lo que a mí me espantó. A mí lo que me espantó es que había una persona, o sea, yo no tengo ningún problema con un homosexual o una lesbiana, pero como persona era nefasta, o sea, mala persona, o sea, independientemente que fuera homosexual. O sea, él era bisexual, no sé, o sea, tenía todas sus cosas todas revueltas. A mí no me agradaba que estuviera con mi hijo. Un fin de semana se fue con él. Yo estaba desesperada. Mi pareja en ese tiempo me dice, mira, si quieres lo vamos a buscar, pero ¿a dónde? Tú sabes a dónde vive, qué hace. Dice, tranquilízate, háblale a su papá, porque él también que se entere. Entonces, él llegando, yo tenía el cinturón en la puerta prácticamente, le dije, mira, no te voy a pegar, pero por favor avísame, o sea, no me tengas en esta angustia. ¿Eres homosexual? Yo le dije, ¿eres homosexual? Dice, no. Pero lo que me decías de tu hijo que también fue abusado por tu pareja, ¿cómo lo supiste? O sea, él nunca lo ha dicho, o sea, son nada más los... ¿Él crees que lo tiene bloqueado? O sea, que sí sucedió y él lo ha bloqueado. Pues no sé si lo ha bloqueado o no lo quiere hablar. O no sucedió igual. Exacto. Pero sí supo de su hermana, o sea, la trató de defender. Él trató de defenderla. Pero pues sí, a mí sí me gustaría que me dijera a mi hijo, ¿no? Ajá. ¿El hijo le comentó a su hermana algo? Creo que sí. Sí, o sea, conmigo no, pero con ella siempre han sido uña y mugre. ¿Por qué sería importante, yo le pregunto a usted, que él se lo dijera a usted? Bueno, en un principio yo quería que me lo dijera si era importante porque lo podía ayudar. O sea, de hecho a mis 3 hijos los llevé al psicólogo, estuvo más tiempo mi hija, pero sí de que no actúen como su papá. O sea, de hecho mi hijo, el más chico, dice, es que yo no quiero ser como mi papá, o sea, el abandonar a un hijo, el que nos ha lastimado, dice, yo quiero ser otra persona, diferente a mi papá. Y de hecho, mi hijo se casó, duró 3 años con su esposa, ahorita vive conmigo, y él también me lo hizo saber, ¿no? Que él no quiere pasar o no quiere volver a hacer lo que su papá hizo. ¿Te gustaría preguntarle algo a los especialistas? Pues sí, cómo poder abordarlo o cómo poder ayudarlo. Bueno, dice, aquí la problemática es que hay sospechas. Y tiene la razón en sospechar, pero también se puede creer. Aquí lo que hay que ver es qué le comentó el hermano a la hermana, que tenemos que aceptar a veces que las relaciones entre hermanos son más cercanas que las que hay con los progenitores. Claro. Entonces habría que ver qué le dijo a la hermana. Pero sí quisiera destacar algo que mencionó su hijo, no quiero ser como mi papá, y ya lo había tocado Roberto. Si una persona padeció abuso, no necesariamente va a ser un abusador, no necesariamente va a ser un agresor sexual. A veces unos sí lo han sido. Iba a hablar a lo mejor un compañero que vive en Estados Unidos, que fue consultante mío, que acudió porque fue toqueteado, fue abusado por su padre, y él acudió conmigo porque él tenía miedo, sentía ganas de abusar, de toquetear a su sobrina. Y estuvimos trabajando bastante tiempo y él se percató, bueno, de que hay muchas cosas. Estas personas que han sido agredidas tienen mucho enojo contra sí mismos, pero mucho enojo contra los demás, y a veces quieren desquitarse como se pueda. Y entonces lo trabajamos algún tiempo, y él
se percató de que tenía la fuerza de voluntad para no ser como ese individuo que había sido. No es un vampirismo en el que en automático voy a hacer lo mismo. Exacto. Los seres humanos... que eso se quite, por favor. Sí, claro. Tenemos poder de decisión. Jean-Paul Sartre decía, estamos condenados a nuestra libertad. Es decir, yo soy responsable de mis actos. Lo trabajó, es un hombre muy interesante, se fue a Estados Unidos, ha estado luchando muy bien y no ha hecho esto. Y ella dice que cómo lo aborda. ¿Cómo lo puede abordar con su hijo? Fíjate que bueno, muchas gracias por compartir su experiencia. Creo que también es muy valiente al comentarnos. Claro. Y yo creo que de manera muy triste nos lleva nuevamente a esta realidad de muchísimas familias en México, donde la violencia se cruza a veces de unos contra otros. Por ejemplo, indicadores para hombres, lo que comentaba Laura, indicadores para hombres que posiblemente han vivido violencia sexual, es hombres que violentan, por ejemplo. No todo hombre que violenta pudo haber vivido violencia sexual, pero muchos hombres sí. Yo puedo decir en el caso, nuestra experiencia desde Coriac y Hombres por la Equidad, ya 20 años de trabajo con hombres, en más o menos 60% de los hombres con los que hemos trabajado, siempre han remitido, han explicado sus conductas de abuso por una experiencia de violencia sexual. No forzosamente se convirtieron en agresores sexuales. Eso es importante. Pero sí abusaban. Tal vez económicamente, tal vez físicamente, tal vez emocionalmente, tal vez a la esposa, pero no a los hijos, tal vez a la hija, pero no al hijo, tal vez al papá, pero no a la mamá. Es manejo de violencia, ¿no? Exactamente, exacto. Pero la cuestión es que, efectivamente, lo que comentaban ahorita, hay un enojo que ni yo me explico, que yo no sé por qué estoy enojado con la vida cuando ocurren determinadas situaciones y que lo tengo que sacar. Y lo saco controlándote, golpeándote, mandándote, no teniendo relaciones o teniendo relaciones. O sea, es algo tan complejo efectivamente que yo creo que para las personas que queremos vivir en pareja, en familia, es todo un arte, como creo que usted lo ha vivido, el poder acompañarnos. O sea, yo por eso a veces digo, la gente por eso a veces prefiere vivir sola, porque realmente, o sea, es todo un arte acompañarse en que de repente ella está abusando de mí, pero ¿cómo le hago? Yo creo que un buen principio es entender que yo no puedo ser responsable del dolor de la otra persona. Yo no puedo ser responsable del abuso de la otra persona. Te puedo acompañar hasta cierto punto también, porque cuando mi integridad física ya está amenazada, cuando a mí ya también me está llegando esa violencia, yo tengo que cuidarme también. Entonces yo creo que nos podemos acompañar, nos podemos informar cómo abordar a un hombre que ejerce violencia. Bueno, nosotros siempre le sugerimos, el 90% de las llamadas que nos llegan a Hombres por la Equidad son de mamás, amigas, hermanas, esposas, siempre una tercera preocupadas persona exactamente, porque observan algo en su pareja o ya es algo evidente que está golpeando, que está abusando. Nosotros siempre les decimos, dale el teléfono de Hombres por la Equidad, de otras asociaciones, o sea, para que pidan apoyo, y tú pide apoyo para cuidarte de esa violencia y que no te llegue, que tú también aprendas a cuidarte. Pero tú no eres la responsable de ese abuso que comete esta persona. Pero acá yo acá yo valido mucho su emoción, la emoción que usted tiene. Y yo creo que eso también es bien importante, estar como validando a las personas lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Yo entiendo, vamos a hacer una pausa, Laura. Entiendo un poco que ya usted... regresamos. Si quieres se lo dices después de la pausa, para no cortarte. Ya volvemos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes el Dr. Lamoglia nos hablará de los mitos y realidades que encierran los productos light. Si eres de las personas que los consume en exceso porque crees que te ayudan a adelgazar, no te pierdas este programa. Cristina Jauregui te espera el martes con el tema Niños Prematuros. Si tu hijo nació prematuro, platícanos cómo ha sido la crianza y qué dificultades has enfrentado.
El miércoles, Marisa Escribano te invita a reflexionar en uno de los llamados pecados capitales, la avaricia. ¿Te identificas? ¿Conoces a alguien que sea avaricioso? Cuéntanos. El jueves, Fernanda Tapia nos hablará acerca de la ley de voluntad anticipada. Garantiza para ti cuidados paliativos y una muerte digna. La ley te avala. Infórmate. Y el viernes abriremos un consultorio legal. Si tienes un problema con tu pareja, pregúntale a los expertos. Carmen Muñoz te espera. No te quedes con dudas. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Bien, pues comienza el fin de semana y qué mejor oportunidad para ir a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y aquí en Diálogos en Confianza tenemos boletos para regalar al público que nos acompaña aquí en el estudio, tanto para los conciertos del sábado como de domingo. Entonces quiero darles la fecha bien y es sábado 8 de marzo a las 18 horas y el domingo 9 de marzo a las 12:30 horas. Todo esto ocurre en la fabulosa Sala Silvestre Revueltas del bello conjunto del Centro Cultural Olin Yolistli. Así que ya lo saben, al final del programa entonces les daremos estos boletos. ¿Panelistas también? A los panelistas también pueden entrar a la red. Pero nosotros Muy en bien. rifa, ¿eh? Vamos a ver a continuación un breve resumen de lo que ha ocurrido hasta el momento. La violencia sexual es el uso del poder. No tiene nada que ver con la sexualidad. La violencia sexual es un problema social. La violación, esa no es una relación sexual. Una característica de los agresores, pues que son muy inteligentes, tan inteligentes que les confiamos a nuestras criaturas. Porque dicen, son enfermos, para nada. No. Son personas muy, muy abusadas que se ganan la confianza a veces de millones de personas. Sí son experiencias y son vivencias que te marcan, ¿no? Te marcan tu existencia. El silencio en torno a la experiencia de violencia sexual a hombres es una construcción que se va dando. En la sociedad entre hombres está el código de, sobre estos temas, compañeros, no se habla, ¿eh? Pero no nomás es hablarlo, es buscar ayuda, es trabajarlo a profundidad. Si bien es cierto que compartirlo te libera, hay muchas cosas más que rascar, hay muchas cosas más que liberar. Bueno, agradecemos mucho su participación tanto en las redes sociales como en las llamadas telefónicas. Y nos dice Arturo López Cruz del Estado de México, este tipo de cosas también pasan en la alta sociedad, pero la diferencia es que ellos sí cuentan con los medios para salir, pero la gente que no tiene los recursos, ¿quién los ayuda? Las asociaciones y la ley no les proporcionan ayuda. He sido testigo de varios casos de niños y niñas abusadas en la colonia donde yo vivo. La ley detiene al abusador, pero después de días lo dejan salir porque ya pagó. Creo que nos falta que la ley sea imparcial y correcta para castigar al culpable. Y supongo que pues tiene que ver con la impunidad también, que muchas veces... Yo diría que castigar y tratar de trabajar con la persona agresora para evitar hasta donde se pueda que se repitan esas situaciones. Castigar a lo mejor lo va a hacer que se vuelva peor. Como decían en el rancho. Un anónimo nos comparte, cuando yo tenía 10 años, una mujer mayor abusó de mí. Ahora yo tengo hijos, me casé y soy médico sexólogo. Fíjate que hay algo muy importante ahí. No es mujeres y hombres que abusan. O sea, claro que son mujeres y hombres. Sí, pero... Es un rol que pueden asumir el abuelo, el hermano, el maestro. Es un rol que prepara el escenario para abusar de ti. Entonces yo creo que es muy importante quitarnos en esta cuestión. Estadísticamente son hombres, pero realmente cualquier persona puede reproducir este rol de alguien que abusa sexualmente de otra persona. Porque estereotipa. Exactamente. Sí, mira, también hay mujeres que violentan, ¿eh? No, o sea, hay mujeres, hay hombres, hay abuelos, hay hermanos, hay maestros, está el chofer, el taxista. De repente se da la interacción, se dan las circunstancias para que quien tú menos esperes abuse sexualmente de tu hija, de tu hijo, de ti mismo. Y en última instancia es el que tiene el poder. En la sociedad es el que tiene el poder. Y estadísticamente pareciera que las mujeres son más bien abusadas
padeciendo estas agresiones por parte de conocidos. Y los hombres, estadísticamente hablando, puede ser por parte de desconocidos y también donde hubo ingesta de alcohol o de drogas. En personas adultas. Y ¿no? por muchos individuos a veces. Esta es una llamada de Beatriz. Dice, mi pareja abusó de mi hijo. Yo nunca lo supe. Me enteré de ello cuando mi hijo ya era un adulto. Él se volvió independiente y decidió irse de la casa. Mi hijo me dijo que quería que yo me fuera con él, pero que su pareja no. Yo le pregunté que por qué. Fue entonces que él me contó todo lo que su pareja le había hecho. Lo enfrentamos y esta persona no lo negó. Yo sentí que moría de culpa por haber dejado solo a mi hijo con esa persona que se suponía tenía toda mi confianza. ¿Cómo puedo superar el sentimiento de culpa que yo tengo por haber permitido o por no haberme dado cuenta de lo que mi hijo estaba sufriendo con mi pareja en ese entonces? En esencia tiene que ir a terapia. Y yo lo que quería reconocer es que la señora llegó un momento en que puso un límite y dijo hasta aquí. A lo mejor se tardó lo que sea, pero puso un límite. Y eso es importante, que yo creo que lo hagamos en algún momento. Y ella no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el violador. Porque confiar es un proceso natural. Natural. Y el problema lo tiene el otro, el que traiciona la confianza. Así es. No nosotros por confiar. Confiar no es malo, nunca ha sido malo. El problema lo tiene el otro. Bien, aquí estoy en el público con dos personas que les agradezco que estén con nosotros para compartirnos esta parte de su historia en la cual han sufrido violación sexual. Liborio ya en alguna ocasión nos había compartido su testimonio en alguno de los programas y ahora lo está haciendo aquí personalmente. Pues sí fue una experiencia dolorosa, la cual pues pensé guardarme, ¿no? Ahora sí que fue ahora sí tenerlo guardado, no revelárselo a nadie, ni a mis, ahora sí, mis mejores amigos, pues ahora sí que a nadie de ¿Por confianza. amenazas o por decisión propia? Por decisión, porque sentía vergüenza. Sentía vergüenza, sentía miedo, sentía rabia. Y pues ahora sí que todo esto pues me hacía, ¿no? Callar y pues ahora sí que pues no revelarlo. ¿Cuánto tiempo lo callaste, Liborio? Pues serían algunos 35 años. 35 años. Sí. ¿Y qué te hizo abrir el tema? Pues, bueno, en mi familia, ahora sí que me decían que era yo muy enojón. Y ahora sí que mis hijos, ¿no? También me decían. Y fue cuando, pues, decidí contarle a mi esposa. ¿Y cómo reaccionó tu esposa? Pues me apoyó y me dijo que buscara ayuda. ¿Te está doliendo en este momento? ¿Por qué? Aún hay dolor. Todavía hay dolor. Ahora sí que, bueno, el recuerdo, ¿no? Ahora sí que los testimonios, ahora sí que lo que dicen han dicho los especialistas. Pues siento un reflejo, ¿no? Porque pues ahora sí que todo eso lo viví, ¿no? Es como una película. Sí, ahora sí que para darme valor, pues yo tomaba, ¿no? Tomaba para demostrar, pues que yo era hombre, que pues ahora sí que para sentirme hombre, ¿no? Y pues sí, ahora sí que a través del proceso que me brindaron en Nadivac, pues he ido superando, ¿no? Poco a poco. Este dolor. Liborio, ¿qué le dirías a todos los hombres que nos están viendo en este momento y que están viviendo una agresión sexual o ya la vivieron, para que lo hablen, para que lo saquen, para que lo trabajen? Tú, a pesar de que lo estás trabajando, todavía hay un dolor que tiene que sanar en algún momento. ¿Pero qué le dirías a ellos? Pues que busquen ayuda y que pues ahora sí que con profesionistas. Y pues ahora sí que para parar todo este sufrimiento y pues disfrutar la vida, ¿no? Que pues hay mucho que vivir
y, y pues que es, ahora sí que es bonita la vida, ¿no? Por supuesto. Que no, ahora sí que no es lo que vivimos, sino que hay cosas nuevas que hay que experimentar. Muchas gracias, Liborio, por De estar nada. con nosotros. Y en este lado tengo a Jaime, quien ha sufrido varias agresiones sexuales, Jaime. Sí, es muy lamentable y muy triste porque fue desde niño con un adulto, medio hermano mío, y la realidad es esta, que cuando eso sucede, bien lo decían ellos, que lo tiene uno que ahogar y guardárselo con una soledad tan profunda, porque mi madrastra, la mamá de esta persona, yo se lo comenté y le dio lugar a él. Y además yo tuve una vida espantosa, horrible, aparte de todo esto, y ya era que no me creyó, y él era uno de sus favoritos, ¿no? Era de los más grandes. Todos los días pasó eso por mucho tiempo, entonces tener que ahogarlo es muy difícil. Se vive en una soledad muy profunda, en esas circunstancias muy horribles, de verdad. Tuve que irme de la casa, yo me fui a vivir a una coladera, pues yo fui niño de la calle, y lo que empecé a hacer es a inhalar, a drogarme, porque yo no... Era la única manera de sentirme... Y yo me sentía basura, definitivamente. Yo no me sentía parte de este mundo. Yo sentía que nadie vivía lo que yo vivía, porque no conocía a mi mamá, porque no comía, porque era golpeado, no solo abuso sexual, sino físico y de todo tipo. Y yo me fui a vivir a una coladera ahí en la colonia Guerrero, aquí cerca. Y ahí había para ahogar esa situación, porque por hambre había que pagar favores sexuales a adultos que se metían en la coladera. Entonces, para no tener hambre, no estoy dando ideas para los chavitos, que yo tenía que drogarme para que no me diera hambre. Y así a su vez yo no pedía, o no me abusaban, pues yo andaba. Y fue por mucho tiempo. Y todo esto trajo a mí una confusión muy fuerte en toda mi vida. Perdón. Una confusión muy fuerte porque me drogué cada vez más y más. Y lo que decían es cierto, había cierta confusión en mí de que soy homosexual, o que ya realmente había yo no les puedo relatar, y por aquí me fui, no, simplemente había una confusión total, un caos mental espantoso por situaciones que es muy largo esto. Ajá. Mi vida fue muy en ese área, tan es así que me empecé a drogar mucho. Ajá. Oye, Jaime, ¿en algún momento enfrentaste a tus agresores sí, sexuales? Y ya de manera, yo tengo una... ¿Cómo lo enfrentaste? Más adelante yo por medio de las drogas, ya 16 años quizás, yo lo enfrenté, pero ya con pistola. Ya yo tuve una vida muy fuerte y hice, por situaciones legales, yo quiero dejarlo ahí. Entonces, pero hice cosas muy fuertes contra estas personas, muy fuertes. Estuve en la cárcel, estuve en 2 correccionales, me drogué mucho y tuve que ir hasta una situación a una situación de buscar homosexuales en la zona rosa para prostituirme por droga. Fue un caos. Una cosa te llevó a la otra en tu vida. Una cosa muy fuerte. ¿Y ahora cómo estás? Hoy, gracias a Dios, estoy bien, estoy muy bien, porque dejé de estar en cautividad, porque yo estaba cautivo por toda esta situación, y tuve que dejarlo, gracias a Dios, definitivamente. Hoy doy charlas, de hecho escribí un libro al respecto, o mucho tiene que ver la vida que yo viví con eso. Ajá. para ayudar a personas. Perfecto. Que de verdad que hubiera querido más tiempo. Claro. ¿No? Pero, sí, por supuesto. Sí. Muchas gracias, Jaime, por compartirlo con nosotros. Oscar, ¿tienes ahí más comentarios? Sí, tenemos más llamadas telefónicas. Esta es de Ernesto. El ser abusado durante la infancia es algo muy vil. Es de lo más bajo que puede hacer a un niño, el cual quedará marcado para toda su vida. Afectará en su desarrollo social, personal, en su comportamiento, y probablemente se repita este ciclo. Pero si esta persona es consciente, tomará las medidas para no repetirlo y tratar de llevar una vida lo más normal posible. Luchará siempre con este problema que no borrará de su mente. Pues es finalmente parte de las conclusiones que se lleva el público, desde luego, que ha escuchado la opinión de todos ustedes. Ajá. ¿Dónde pedir ayuda? ¿Cómo saber que una institución está capacitada con los especialistas adecuados para tratar este tipo de problemáticas? Yo creo que esto es bien importante. Sí. Pues bueno, nosotras han llegado varias personas que han ido con otros terapeutas y desertan la atención porque no hay una conciencia de la gravedad de la problemática, no hay una sensibilización, ¿no? Y bueno, lo que nosotras hacemos es dar capacitación. Tenemos un diplomado que va a empezar en junio
para personas que estén interesadas en sensibilizarse para poder abordar esta problemática. Pueden acudir a DIVAC, hay otras organizaciones. La diferencia que tenemos en ADIVAC es que nosotras nos dedicamos específicamente al abordaje de la violencia sexual, específicamente. Okay. Yo lo que les diría es que instituciones hay, pueden buscar, pero que se aseguren que sea gente que sabe. Exactamente. Que se asegure que sea gente y que además, como clientes de nosotros, como nos llamemos institucionalmente, tienen todo el derecho de preguntarnos, a ver, o sea, dime con qué área trabajas, desde cuándo trabajas, qué te respalda, qué te respalda, y entonces que vayan, que busquen ayuda. Instituciones hay, pero que se aseguren de que sea gente que trabaja. Por supuesto. CECAPI también los podemos ayudar, pero que se aseguren de que la gente con la que están yendo sabe lo que sabe. Yo creo que aquí en Canal 2 se les pueden dar de información. Bueno, creo que estamos aquí gente que trabajamos en ese sentido. En Gisterapia, por ejemplo, yo trabajo con Guadalupe Azuara, tenemos más de 30 años trabajando las cuestiones de contra la violencia hacia hombres y hacia mujeres, y tratando de trabajar con las personas que agreden, porque insisto, también ese es un punto fundamental. Por supuesto que sí. Bueno, Nombres por la Equidad, siempre los invitamos a que vayan a grupos de reflexión para que paren sus conductas de violencia y a alguna otra institución a terapia individual, para que justamente trabajen toda su experiencia de dolor y de abuso. Claro, entre ellos el abuso sexual. Muy bien, pues les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Gracias, Oscar. Gracias, Ángel. Gracias. A nuestro público también que compartió sus historias, muchísimas gracias. Yo soy Carmen Muñoz y los veo en la próxima con más Diálogos en Confianza. Bonito fin de semana.